A continuación iremos al módulo Process, vemos cómo nos lo ha autoconectado. También podríamos haberlo conectado nosotros. Voy a borrarlo, a seleccionarlo y a borrarlo, y con este botón pues simplemente haciendo un clic en el extremo del Create, en la finalización del Create, y con otro clic en el inicio del Process, los tendríamos unidos. Vamos a editarlo simplemente haciendo doble clic, también lo podríamos editar aquí. Le voy a dejar el mismo nombre. En cuanto a la acción, será Sys Delay Release, puesto que aguantará durante el tiempo que necesite el recurso y después ya lo liberará. Vamos a añadir el recurso, le vamos a dejar el nombre que viene por defecto, y después vamos a poner el tiempo de procesado que toca, que es una exponencial de media 24 minutos, y ya le damos a OK. Vemos como por defecto nos ha creado también una cola, además aquí viene también marcada. Si apretamos en Q lo veremos, y también en el recurso pues nos aparece el recurso que habíamos creado. Lo último que nos falta es eliminar las entidades. Vamos a conectarla con este. Además es muy importante en la versión académica, puesto que como mucho creo que puede gestionar a la vez 150 entidades. Además es importante que las eliminemos por no estar almacenando y restringiendo nuestra memoria. Ya tendríamos el modelo creado, y ahora simplemente tenemos que ir a Run, y en el Setup pues elegiremos las opciones de ejecución. Bueno, dentro de los parámetros de la ejecución vamos a cambiar, vamos a dejar que haga solo una réplica, y vamos a cambiar, en lugar de una réplica infinita, que tendríamos que parar en algún momento, pues vamos a poner que la longitud de la réplica sean 10.000 horas, y además que los resultados nos los devuelva expresados en minutos. Le damos a aceptar, y para que corra pues simplemente le podemos dar al Go, y así con el Go veremos cómo se van moviendo las entidades. Si en lugar de esto queremos ir más rápido, pues simplemente podemos ir a Fast Forward, y veremos también, fijaros bajo, cómo vamos simulando. Fijaros que yo había apretado el pause, igual podía haber apretado el stop para pararlo. A continuación ya nos aparece que ya si queremos ver los resultados le decimos que sí, y pues por ejemplo podemos irnos a Q, y nos aparece tanto el tiempo de espera medio como el número de entidades medio en espera. Además podemos avanzar la página y veremos también la amplitud, la mitad de la amplitud del intervalo de confianza, y también nos saca el valor mínimo y el valor máximo. Igualmente para recursos pues nos aparece también el porcentaje de utilización instantánea o planificada. Para ver qué significa cada una de ellas, os recomiendo que miréis el material escrito, o bien también en el help pues también podéis consultarlo, y además aparecen diversos ejemplos, igual que con la utilización, pues con otras posibles dudas que os puedan ir surgiendo. Igualmente aquí también nos aparece el valor mínimo, máximo, la mitad de la amplitud del intervalo de confianza. Además, los resultados, además de aparecernos aquí en el propio Arena, también nos aparecen, nos ha generado por defecto diversos ficheros. Por un lado, el programa .p, que aquí le asigna al programa MATLAB, pero no es un programa de MATLAB, es el fichero del programa. Después también hay
está el fichero de la base de datos Access, un fichero con los posibles errores, que en este caso pues no ha habido, también un fichero con los componentes del modelo, y después también un punto out, que en realidad es un fichero de texto que podemos abrir pues con cualquier editor de texto. Además, por eso podemos ver los resultados tanto en el propio Arena como pues abriéndolos con un editor de texto. Vamos a continuar viendo otros módulos. Vamos a empezar también repasando algunos objetos que nos sirven para guardar datos en el Arena, como son las variables o los atributos. Las variables son objetos que nos permiten guardar datos y que modifican la información, la información de estado. Son visibles en cualquier parte del modelo y pueden ser también accedidos, examinados o modificados desde cualquier componente del modelo. Aunque aquí en la transparencia habla también de variables definidas por el usuario, existen también variables del propio sistema que por tanto son solamente permiten ser leídas, digamos que serían read only. Algunas de estas variables, pues todas las variables podemos encontrar dentro de la guía para variables, que está dentro de los libros online de la Arena. Aquí ya la tenemos abierta y, pues, por ejemplo, para que veáis un ejemplo, pues podemos hablar de la variable NQ para una cola, donde pondríamos aquí el nombre de la cola y nos devolvería el número de entidades que hay en cola en ese momento. Además, tenemos los atributos que también nos van a permitir guardar datos, pero estos van asociados a entidades, es decir, los atributos serían locales porque van asociados a entidades. En el ejemplo que hemos visto hasta ahora, en el informe de resultados nos ha salido un informe automático con el resumen de las estadísticas. Sin embargo, podemos también especificar algunos otros estadísticos utilizando distintos módulos. Por un lado, el módulo Statistic del panel Advanced Process y por otro lado, el módulo Record del panel Basic Process. Esto nos devolverá pues algunas, digamos, estadísticas definidas por nosotros mismos, definidas por el usuario. Para ver el significado del módulo Statistic y el módulo Record, os recomiendo también que consultéis el material escrito. Ahora vamos a seguir viendo cómo utilizarlos y vamos a ver también nuevos módulos a través del siguiente ejemplo. Es un ejemplo de dos procesos en serie. Consideramos una red de manufactura formada por dos estaciones de trabajo en serie que consisten en una estación de ensamblado seguida de una estación de pintura, donde los trabajos llegan a la estación de ensamblado de forma exponencial, la distribución entre llegadas es exponencial, con media 8 horas. Después se supone que siempre contamos con materia prima para llevar a cabo la operación de ensamblado. El tiempo de ensamblado es uniforme, entre 2 y 6 horas. Después, una vez el proceso se ha completado, pasa un control de calidad, se lleva a cabo un control de calidad, de forma que datos anteriores revelan que el 15% de los trabajos fallan este test, con lo cual tienen que volver atrás en la operación de ensamblado para ser nuevamente retrabajados, es decir, tienen que ser de nuevo reprocesados. Por otro lado, los trabajos que sí que han pasado la prueba de calidad pasan a la operación de pintura, que dura 3 horas para cada unidad y es un tiempo determinista, es fijo. Estamos interesados en simular el sistema para 100.000 horas y vamos a estimar tanto utilizaciones como los tiempos medios de espera, como los tiempos de paso medios por el sistema, es decir, el tiempo que transcurre desde que el trabajo entra al sistema hasta que ya deja el sistema y finaliza.